Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a tocar un tema que, seguro que resuena con muchas experiencias. Esa necesidad a veces de controlar a los demás. Pero lo interesante, y esto viene de las fuentes que estuvimos revisando, es que ese impulso de control, pues a menudo no viene de la fortaleza. Para nada. Viene de un miedo bien profundo, a veces oculto. Es como si la manipulación fuera una especie de escudo. Exactamente. Justo eso señalan los materiales que tenemos. Vienen del proyecto ALMA, unas notas, y también de un manual, el método CERLAT. Ajá. Y el proyecto ALMA identifica clarito una frecuencia, una dinámica, que llama así, manipulación como escudo del miedo. Tal cual. Y lo que muestra es que esta forma de actuar, bueno, aunque parezca dar seguridad al que la usa, al final genera un daño como invisible, ¿no? Sí, silencioso. Y termina creando relaciones que se basan más en la necesidad, en la dependencia, que en una conexión real, auténtica. Y ahí es donde entra la otra parte, ¿no? El método CERLAT, que se presenta de una forma distinta. Sí, muy particular. No es tanto una teoría para entender, sino más bien como un manual práctico para cambiar la realidad, pero desde adentro. Promete herramientas, dice, para desarmar esos patrones. Justo, esa es la idea. La propuesta es esa. Entonces, la misión de hoy sería explorar eso, ¿no? Entender de dónde viene esa manipulación basada en el miedo, qué efectos tiene más allá de lo obvio. Exacto. Y después ver qué propone este método CERLAT como salida. Cómo nos ayuda a reconectar con algo más nuestro, más poderoso. Incluso usa figuras, arquetipos para eso. Me llamó mucho la atención una frase que citan las fuentes, del proyecto ALMA. Decía algo como, el manipulador no siempre quiere dañar. A veces, solo quiere sentirse seguro. Es fuerte eso. Sí, creo que ya nos dice que el tema es complejo. Bueno, empecemos a desmenuzarlo. ¿Cómo describen las fuentes esta manipulación como escudo? ¿Qué es exactamente? Mira, las notas del proyecto ALMA la explican como una reacción de defensa. Imagina a alguien que siente un miedo muy fuerte, miedo al rechazo o a perder algo o a fracasar. Claro. Y en lugar de mirar ese miedo de frente, de procesarlo, la persona activa mecanismos, a veces sin darse ni cuenta, Ujú. Mecanismos para controlarlo de afuera, la situación, la otra persona. Pueden parecer control, a veces hasta liderazgo, pero en el fondo son para manejar ese pánico interno. Y esos mecanismos serían cosas como, no sé, cambiar un poco la versión de los hechos para quedar mejor. Sí, O hacerse la víctima, para que el otro se sienta culpable. O incluso el silencio, retirar el afecto como un castigo. Ese tipo de maniobras. justo eso. Son todas estrategias para sentir que se tiene el control de la interacción, del entorno, porque adentro se siente caos, amenaza. Entiendo. Y aquí viene lo clave que marca el proyecto ALMA. La motivación de fondo generalmente no es la maldad, no es querer hacer daño porque sí. Ah, eso es importante. Es más bien un pánico a perder el control del propio mundo interior. Una fuente lo dice clarito. La manipulación no es el problema raíz, es el lenguaje del miedo no enfrentado. Es el lenguaje del miedo. ¡Wow! Es una estrategia que nace de la inseguridad, no del poder real. Entiendo. Hay otra frase que lo resume bien, ¿no? No todo lo que parece control es poder. A veces es solo un corazón que no sabe pedir ayuda. Tremenda frase. Y eso nos lleva a las consecuencias. Mencionabas que a veces son invisibles pero muy dañinas. Totalmente. En las relaciones esto genera una tensión, constante, un desgaste emocional enorme. Aunque la relación no se rompa enseguida, va sembrando desconfianza. Las fuentes hablan de un agotamiento del dar auténtico, como si la energía genuina se fuera secando ahí. Claro, se agota. Y esto puede ir más allá, ¿no? Mencionan otra dinámica relacionada. Dependencia energética disfrazada de conexión espiritual. Eso suena denso. Sí, es denso. Se refiere a cuando se forman vínculos que parecen súper profundos, ¿viste? Casi espirituales, pero en realidad funcionan como un pacto no dicho de dependencia mutua. Un pacto de dependencia. Sí, como si dos personas se necesitaran para no caerse.
No tanto por amor o por crecer juntas, sino por miedo. Miedo a derrumbarse si el otro no está. Hay una cita muy directa. No buscan amar, buscan no romperse. Vaya. O sea que el otro se convierte en una especie de muleta emocional. Tal cual. Y pueden estar convencidos de que tienen una conexión increíble, ¿no? Pero en el fondo es apego. Apego por miedo, por vacío. Y eso, imagino, va minando la autonomía. Exacto. La conclusión que presentan es fuerte. La conexión real libera. La dependencia disfrazada aprieta suave, hasta que ya no sabes quién eres sin el otro. Te vas perdiendo. Pierdes tu identidad. Y eso conecta con la tercera consecuencia, la pérdida de autenticidad. Claro, si vives controlando o siendo controlado, O incluso vigilándote a ti mismo todo el tiempo, por miedo a equivocarte. claro, ¿cómo vas a ser tú mismo? Es imposible. Precisamente lo relacionan con otra frecuencia que detectaron, la desconexión emocional por exceso de autosupervisión. Autosupervisión. Sí, describen personas que están tan pendientes de no fallar, de no mostrarse vulnerables, que terminan como filtrando su propia experiencia, editándola en tiempo real. Qué agotador debe ser eso. Es como si actuaran todo el tiempo, en lugar de vivir. Hay una nota del proyecto Alma que dice algo así, ¿no? No están viviendo, están editando su experiencia humana en tiempo real, como si hubieran aprendido que sentir mal es peligroso. Exacto. Y entonces se desconectan del instinto para evitar el error. El resultado es una vida que por fuera puede parecer perfecta, impecable, Pero por dentro, vacía. Se siente vacía. uff. Y frente a todo este panorama de miedo, de control, de desconexión, es que aparece el método Serlat como una alternativa. ¿Cómo lo presentan? ¿Qué propone? Bueno, lo presentan más como una experiencia que como una teoría. Hablan de reconexión simbiótica de origen. Reconexión simbiótica de origen. Y usan una frase central que la verdad llama la atención. No vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Suena potente, ambicioso. Sí, la idea es ir más allá del análisis. Es entrar en una práctica que transforme. El nombre mismo, Serlat, según explican, es simbólico. Así. ¿Qué significa? Combina ser, que tiene que ver con el origen, el vacío fértil, digamos, y lat, que evoca el latido interno del alma. Ser, lat. Vendría a ser algo como el momento en que el pulso original se reactiva dentro nuestro, como despertar nuestra esencia olvidada o fragmentada. Qué interesante el simbolismo. Entonces, el objetivo principal del método, ¿cuál sería? ¿Qué busca lograr? Busca varias cosas, pero están conectadas. Primero, ayudarnos a soltar programas. Esas ideas limitantes que traemos, ¿viste? Heredadas, culturales, familiares. Ujú. Limpiar. Segundo, activar partes nuestras que están como dormidas. Dones, intuiciones, potenciales bloqueados. Despertarlos. Ajá. Tercero, integrar. Unir todas las partes de nuestra identidad, incluso las que no nos gustan, las que rechazamos. Formar un todo, coherente. Lo llaman un símbolo vivo. Un símbolo vivo. Y cuarto, aprender a proyectar esa esencia ya integrada, llevarla al mundo con claridad, con fuerza. Entiendo que este proceso tiene como fases, ¿no? Una estructura. Sin entrar en súper detalle, pero ¿podrías darnos una idea general del viaje? Claro, claro. A grandes rasgos, plantea como un ciclo de 4 movimientos. Primero, una fase de desprogramación. Es eso, limpiar la casa, sacar lo viejo, cuestionar creencias. Ok, sacar lo que nos sirve. Luego viene la activación. Una vez que hay espacio, se trata de despertar lo propio, reconectar con talentos, con aspectos internos olvidados, como redescubrir tu mapa interior. Tiene lógica. Limpiar y después sembrar algo nuevo. Y después, Después, la reintegración. Aquí el foco es unir las piezas, aceptar la luz y la sombra, para actuar desde un lugar más completo, más honesto. integrar todo. Y finalmente, la proyección, que es llevar esa esencia ya integrada al mundo, expresarla, en la voz, en las acciones, en los proyectos,
manifestar tu verdad interna afuera. Vale, un viaje completo. Soltar, despertar, unificar y expresar. Y dentro de este marco, mencionan una herramienta muy específica del método que parece súper relevante para hoy, el arquetipo 6. ¿Qué es eso? Sí, el método trabaja con arquetipos internos, como fuerzas simbólicas o patrones de energía que todos tenemos. El arquetipo 6 es conocido como el rompedor de vínculos falsos. El rompedor de vínculos falsos. Eso suena justo a lo que necesitamos para el tema de la manipulación y la dependencia. Exactamente. Su función principal es esa, ser un liberador de ataduras invisibles. Liberador de ataduras invisibles. Me gusta. Actúa para cortar lazos energéticos, emocionales, simbólicos, que nos están quitando fuerza, que nos tienen atados a cosas que ya no van más. El manual lo dice claro, no destruye por impulso, corta para liberar. Corta para liberar, no por destruir. Exacto. Se enfoca en deshacer esos pactos de dependencia, esos vínculos falsos, que nacen del miedo o de la necesidad que no resolvimos. ¿Y cómo podríamos saber si esa embregía, ese rompedor, está activo en nosotros o si necesitamos, digamos, activarlo? Hay señales. Sí, las fuentes describen algunas. Por ejemplo, sentir una incomodidad creciente, como una alerta interna frente a relaciones o situaciones que se sienten estancadas, tóxicas. Ajá, como un esto ya no va. Claro, también puede ser haber tomado decisiones radicales de corte en el pasado, decisiones que quizá fueron duras en el momento, pero que con el tiempo viste que eran necesarias, correctas. Entiendo. A veces, las personas con este arquetipo más presente son buscadas por otros para ayudar a cerrar ciclos, a soltar. Tienen como una percepción especial para ver cuándo una conexión ya no es sana. Y en la práctica, ¿cómo se usaría esta energía o cómo se aplicaría? Pues ayuda a tomar la decisión consciente de soltar vínculos que ya caducaron. Permite ver más claro qué alianzas, qué hábitos, incluso qué creencias nos están frenando. Detectar bloqueos. Sí, y también sirve para mantener nuestro propio espacio energético más limpio, para no dejarnos enredar tan fácil por dinámicas de afuera que no son nuestras o que nos drenan. Mencionan incluso un ritual simbólico. ¿Algo con una cuerda que se rompe? Ah, sí, es una práctica simbólica, la llaman la cuerda que se rompe. Es simple pero poderosa. Usas un hilo, una cinta, para representar ese vínculo, esa atadura que quieres soltar. Ok. Tomas el hilo, declaras tu intención de liberar y enfatizan que no es rechazar con rabia, sino liberar con conciencia. Y luego rompes físicamente el hilo. Plaf. Es un acto psicomágico. Le da forma concreta a esa decisión interna de cortar para abrir espacio. Todo esto nos lleva a un punto central, me parece. El contraste entre ese control del que hablábamos al principio, el que nace del miedo, y el tipo de poder, de fuerza, que cultiva este método Serlat. ¿Cómo lo ves tú, según lo leído? La diferencia es total. Es fundamental. La manipulación por miedo intenta controlar lo de afuera, porque adentro hay inseguridad. Es reactiva, defensiva, necesita manejar al otro para sentirse segura. En cambio, el poder que describe Serlat es una proyección auténtica. Nace de un centro interno que se siente conectado, integrado, consciente de su propio valor, de su dirección. No necesita controlar afuera. Exacto, porque hay confianza y claridad adentro. Es una fuerza que surge naturalmente, no que se impone por la fuerza o la estrategia. Y esto toca otro tema que aparecía en las notas del Proyecto Alma. Esta búsqueda constante de validación externa, de necesitar el aplauso, la aprobación de los demás, para sentirse valioso. ¿El método ayuda con eso? Definitivamente. Las fuentes del Proyecto Alma hablan de esa frecuencia, la de validación externa como único código de plenitud, y del terror a no ser suficiente. El terror a no ser suficiente. Uf. Describen cómo alguien puede brillar mucho hacia afuera, pero sentirse vacío por dentro. El enfoque de Serlat, al trabajar la reconexión interna, la integración, apunta a cultivar la validación interna.
que te reconozcas tú mismo. A aprender a reconocerte y valorarte desde tu propio centro, sin depender tanto de la mirada ajena. Hay una frase de las notas que decía algo así como, tu valor no empieza cuando otros te aplauden. Tu valor está en lo que haces cuando nadie mira. Esa misma. Y la última etapa del método CERLAT, la proyección, va justo de eso, de aprender a expresar tu esencia integrada, tu símbolo vivo, de forma consciente, clara. Desde tu verdad. Cuando operas desde ahí, la necesidad de manipular o de buscar la aprobación afuera baja muchísimo, porque actúas desde tu verdad. El poder surge de la autenticidad, no de una estrategia basada en el miedo. Bien, hagamos una pequeña recapitulación. Los puntos clave de esta charla. Empezamos viendo que la manipulación, ese intento de controlar, muchas veces es una máscara, ¿no? Un escudo. Un escudo contra miedos profundos, al rechazo, a la pérdida. Vimos también cómo esta dinámica crea relaciones que parecen fuertes, pero en realidad son dependientes. Pactos silenciosos que limitan el crecimiento, la autonomía. ¿Y cómo todo eso nos puede llevar a perder la autenticidad? A vivir como editándonos por miedo a fallar. Pero frente a eso apareció el método CERLAT, no como teoría, sino como un camino práctico hacia adentro. Un proceso. Desprogramar lo viejo, activar lo nuestro, integrar todas las partes. Y proyectar la esencia verdadera. Y dentro de ese camino destacamos esa herramienta, el arquetipo 6, el rompedor de vínculos falsos. Esa energía interna que nos ayuda a cortar las ataduras que nacen del miedo, de la necesidad, y así abrir camino a un poder más genuino, a una vida más auténtica. Me parece que la relevancia de todo esto es muy directa para quien nos escucha. Reconocer esta dinámica de manipulación como escudo, sea en uno mismo o en las interacciones. ¿Te da una opción? Exacto. Te da la posibilidad de elegir conscientemente. Permite elegir la autenticidad sobre el control, la conexión real sobre la dependencia disfrazada. Es una invitación a construir relaciones más sanas. Y a expresarnos de forma más verdadera, más alineada con quienes somos en el fondo. Ayuda a salir de ese ciclo de buscar afuera la validación que, en realidad, solo pueden hacer de forma sostenible desde adentro. Para ir cerrando, me gustaría dejar una pregunta flotando, una reflexión, inspirada en todo esto. ¿Qué podría florecer en nuestra vida, en nuestras relaciones, en ese espacio que se abre cuando nos atrevemos a usar ese rompedor de vínculos interno, cuando cortamos las ataduras falsas que nos unen al miedo? Quizás, solo quizás, la verdadera conexión solo puede empezar donde termina la necesidad de controlar. Es una pregunta poderosa para llevarse, sí. Y para terminar, ¿podemos recordar esa frase final que usan las fuentes, que resume el espíritu de esta reconexión? A ver. Hoy no eres buscador, eres portador. CERLAT vive en ti. Hoy no eres buscador, eres portador. CERLAT vive en ti. Como un recordatorio de que esa capacidad de transformar ya está dentro, ya la portamos.